compartir algunas ideas del trabajo que ha realizado, de su experiencia. Por eso hoy estoy aquí, para poder compartir y debatir, porque más que es interesante poder ir presentando y hablando y escucharlos a ustedes también. Así que pasamos a la diapositiva siguiente. Sí la puede ver. Fátima, si podemos pasar a la siguiente, yo voy hablando porque, sí, bueno, yo estoy viendo la número 1, por ahí la Todavía. número 2, Ya pasa. donde, perfecto, perfecto, yo voy hablando y cuando digo la siguiente, vos pasás y yo ya doy por entendido qué pasó. Disculpen un poco que los nuevos tiempos nos tienen acostumbrándonos a nuevas estrategias, nuevas tecnologías. Y un poco, digo, desde el inicio quiero compartir con ustedes que estos tiempos que trae el aislamiento, yo creo que es un tiempo de reflexión y que en muchos de los casos, aunque no parecía, ya estábamos aislados. Nuestro devenir diario de vivir corriendo en el trabajo y de vivir de un lado para otro hacía que estemos aislados de nuestros amigos, de nuestra familia, porque cada vez teníamos menos tiempo para compartir con nuestros seres queridos. Por eso es interesante que reflexionemos sobre lo que significa estar aislado y lo que significa vivir en comunidad. Por eso reivindico los trabajos en la comunidad y desde la comunidad, no solo desde ahora, sino desde siempre. En primera instancia, yo le puse lo que significaba para Naciones Unidas la familia. Fundamentalmente para mí la familia es la célula básica de la sociedad. Es el lugar donde los niños comienzan a tener el primer aprendizaje, la primera sociabilización, y a partir de ahí cada uno de los miembros va ocupando un rol en este espacio familiar que nos va ayudando a ir sociabilizando y entendiendo lo que es vivir en sociedad y lo que es para el individuo todo este aprendizaje. Pasemos a la número 2, por favor, Fátima. A la número 3, por favor, Fátima. Como yo no veo, yo voy a seguir como si estuviéramos en la número 3. Ahí estamos viendo los diferentes tipos de familia que para mí está teniendo nuestra realidad y nuestros tiempos, las familias y las diferentes formas de familias monoterales, biparenterales, compuestas o ensambladas. Digo, hoy el día los adultos decidimos ser padres mucho más tarde, con lo cual también tenemos este tipo de familias de mayores edades, y entendemos que esta familia es ensamblada donde también hay divorcios, hay nuevos matrimonios, hace que la dinámica familiar sea diferente a la que teníamos entendida hacía tiempo atrás. También tenemos familias adoptivas, y esto es importante incluirlas dentro de lo que es el concepto de familia, porque son los espacios donde van a convivir cada uno de los individuos y van a tener un sentido de pertenencia de acuerdo al espacio donde estén viviendo. Pasemos a la número 4, donde yo defino que la familia es el espacio de convivencia, donde el individuo va generando las conductas para aprender y aprendidas, y a partir de ahí el discernimiento y la responsabilidad para vivir en valores en la sociedad, en el contexto en el que nos vayamos desarrollando. Es fundamental tener en cuenta el contexto y las culturas de cada uno de los contextos que van a ir haciendo que nos formemos como individuos en el espacio social donde nos desarrollemos. Por eso es fundamental ir viendo en qué contexto se desarrolla la familia y en qué contexto es a los cuales nos referimos. Pasamos a... Porque acabo de compartir de nuevo porque me dicen que se quedó trabada en la primera. No, pero está bien, ahí estás en la que yo ¿Usted la ve? estoy Las hablando. relaciones Estoy hablando de las familiares. relaciones.
Ahora estoy viendo las relaciones familiares, que es la que estaba hablando, haciendo mención, Ah, ok, justamente perfecto, perfecto. Lo empecé de en nuevo. el... Ojalá nos sirva de esa forma. Disculpa la interrupción. Siga. No, pero está bien porque tiene que ver con la nueva tecnología y la nueva forma de comunicarnos, ¿Verdad? que es todo un aprendizaje para todos. Pasemos a la siguiente, la 6, donde no hay una definición única de familia, pero existen consensos para considerar que la familia es un espacio o el primer espacio de sociabilización y de aprendizaje, ¿no? Digo, y esto tengámonos en cuenta que la familia es un espacio de aprendizaje, es un espacio de enseñanza y de educación, y desde ese lugar tenemos que ir generando todas las reflexiones y todas las posibilidades de que el niño crezca con un buen desarrollo cognitivo y tenga buenas conductas aprendidas en nuestro espacio. Las funciones primarias de la familia, por supuesto, que tienen que ver no solo con la reproducción, sino también con la sociabilización, la fuente de aprendizaje que recién estaba mencionando para ir compartiendo entre las escuelas y el hogar y sobre todo ir teniendo un modelo donde no solo la palabra sea importante, sino el ejemplo. Los niños y los adolescentes aprenden muchísimo más del ejemplo que de la palabra que nosotros decimos. Por eso es fundamental que seamos consecuentes con lo que decimos y hacemos. Porque si individuos, nuestros niños y niñas aprendan de lo que decimos, pero si nos ven hacer y tener otras conductas diferentes, el aprendizaje no va a ser el adecuado para lo que nosotros decimos que hay que hacer. Pasemos a la siguiente, a las 7, donde dice las familias van cambiando. Ahí en esta instancia uno va observando que en el mundo y sobre todo en los países más desarrollados las expectativas de vida han ido cambiando, las familias tradicionales y los modelos ancianos generando otros modelos, como mencionaba hace un ratito, donde los padres pretenden o dan más tiempo para ser padres, no como en otras épocas donde decía padre mucho más joven. También hace que los hijos vivan más tiempo dentro de los hogares y aquí hay que definir los roles fundamentales entre los padres y los hijos. Si los padres extendemos la espera para la paternidad, es fundamental que después entendamos que nuestro rol va a ser el de ser padre y no el de ser hijos o amigos de nuestros hijos, con lo cual el rol es fundamental, tener en claro que el ser padre, aunque no esté escrito y no venga, nuestro hijo no venga con un libro debajo del brazo, que nos diga cuáles son el ABC de ser padre, y uno va aprendiendo no solo por lo que aprendió de sus padres, sino por lo que pretende para su hijo. Es fundamental que no nos pongamos en el rol de amigo, sino que nos pongamos de padre y vayamos generando las pautas de convivencia, generando el vínculo sano y sobre todo siempre teniendo en cuenta que el autoestima, el desarrollo cognitivo y la confianza para, llegado el momento adecuado, él pueda hablar con nosotros todo lo que sienta, todo lo que les pasa y evacuar sus dudas. Pasemos a la siguiente, por favor, Fátima. Creo que la número 8. Por eso, los que trabajamos en adicciones y sabemos que los números, yo no le puse números a esta presentación porque me parecía que no era adecuado. Los que trabajamos en adicciones sabemos que el consumo está en todos lados, que cada vez hay más consumo en el mundo. Es un problema cada vez más importante a nivel global y entonces es importante empezar a edad temprana a enseñarle a nuestros hijos a cuidar de su cuerpo, a respetar a sus amigos, a valorar los factores protectores que tienen que ver con la vida sana y sobre todo a tener tolerancia a la frustración. A veces nosotros
tratamos de que nuestros hijos se sientan siempre bien, que no lloren, que no tengan ninguna dificultad ni en el ámbito familiar ni en el ámbito escolar, pero tenemos que dejar que cada uno pueda ir sintiendo las frustraciones y sintiendo que la angustia forma parte de la vida y del crecimiento. Entonces, a partir de todo esto, me parece que es fundamental que cuanto antes empecemos a informar y a acompañar a nuestros hijos y saber que en el desarrollo va a haber problemas porque forma parte de la vida y angustia porque forma parte de la vida, tenerlo presente. Pasamos a la siguiente. Acá cuando hablamos de las distintas estrategias para la prevención, yo quiero dejarle claro que la información no es prevención. Para los que trabajamos en prevención, la información es una estrategia que al individuo lo va dotando de información para tomar decisiones, pero prevención forma parte de algo mucho más importante, porque tenemos que ver cuáles son los niveles, en qué lugar vamos a actuar con los modelos preventivos y cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores para ir desempeñando una estrategia preventiva o un programa preventivo. Pero con nuestros hijos que están a nuestro lado y que crecen, hay que generar la información adecuada, acompañarlos que tengan información fehaciente, científica, y no que les llegue cualquier información. Los jóvenes y nosotros tendemos a informarnos a través de las redes, y a veces las redes tienen muy buena información y también muy mala información. Entonces, que la información sea fidedigna es fundamental, que sea confiable y que le podamos dar a ellos la posibilidad de que busquen también información y con ellos reflexionar sobre la información que buscaron y acompañarnos a encontrar la mejor información disponible, no solo de la sustancia, sino de cualquier otra información que ellos crean que les ayuda al crecimiento. Digo, tiene que ver también con la sexualidad, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con todo lo que le va pasando a un niño, a un preadolescente y un adolescente en el proceso de la vida. Por eso es fundamental que la información sea la mejor posible y que si tiene objetividad y confiabilidad es fundamental. Pasemos a la número 10. Aquí cuando uno habla de consumos de sustancias en la familia o en la sociedad en la que vivimos, tenemos que preguntarnos de nuestros propios consumos y tenemos que tener la transparencia adecuada de que si le estamos diciendo que el alcohol daña la salud, que nuestros hijos no nos vean que estamos con el vaso de whisky o con el vaso de alguna sustancia de alcohol continuamente en nuestra mano, porque si nosotros le estamos diciendo que el alcohol o cualquier otro ejemplo es fundamental. Entonces, vernos si nosotros, y tener autocrítica para ver si nosotros tenemos consumo, y saber que si hay consumo, lo tenemos que por lo menos hablar con nuestra familia, que fue parte de la comida nada más, de un patrón de consumo mediterráneo, y que en la comida uno puede hacer uso de alguna sustancia alcohólica que también forma parte de las familias de las adicciones en el mundo y que a veces pasa totalmente desapercibido porque es una sustancia legal, sin embargo hace mucho daño a la salud en el mundo, y poderlo dialogar continuamente con nuestros hijos, sobre todo posicionándonos desde este lugar del consumo. Por eso, pasando a la número 11, me parece fundamental la escucha activa. Fátima, si podés pasar a la número... Exactamente, ahí está. No señalarnos a nuestros hijos, no estigmatizarlos, porque muchas veces uno, en el afán de educar a nuestros hijos, entonces me parece muy adecuado que la escucha sea una escucha activa,
poner mucha atención, dedicarle tiempo a nuestros hijos, saber quiénes son los amigos de nuestros hijos, preguntarles a ellos si los amigos forman parte del mismo barrio donde vivimos, si van al mismo club, si comparten, además de la actividad educativa o la actividad deportiva, comparten algunas otras actividades, si comparten la música, cuál es la música que le gusta a nuestros hijos. Digo, generar una escucha activa, al principio que en los tiempos que vivimos, uno ahora se da cuenta que está aislado porque la pandemia nos obligó a estar dentro de nuestras casas, pero muchas veces estábamos aislados aunque estábamos en la calle o viniendo, porque no sabíamos quiénes son los amigos de nuestros hijos, no sabemos cuáles son los gustos. Ahí es fundamental estar presente. Muchas veces corremos detrás de tener y de dar a nuestros hijos todo lo más posible, y en ese afán de tener nos olvidamos de ser. Entonces, es fundamental y que el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos, nuestra carrera académica dentro de la escuela o dentro del ciudad deportivo, sino saber cómo se siente, si lo que está haciendo para él es fundamental y si realmente se siente cómodo con lo que va sintiendo. Entonces, los diferentes enfoques tienen que ver con las familias actuales, donde el individuo está un poco aislado, y el enfoque basado en la familia, que es el que yo estaba hablando recién, de fortalecer la familia, de considerar las relaciones familiares fundamentales, de que el vínculo hay un factor protector, que recibimos a la número 13, y aquí vamos a recordarnos, a los más adultos como yo, la de adolescencia pasamos. Digo, recordemos qué es la adolescencia, ¿verdad? Exactamente, esa. Recordemos que la adolescencia significan cambios, significan que el joven o la joven va a estar con cambio de personalidad, significa que está en la búsqueda, que a veces hace que se enfrenten con los adultos, porque hasta ese momento los adultos eran los únicos referentes en su ámbito y los dueños de la decisión, pero a partir de ahora, en esa búsqueda de identidad, en esas primeras conductuales, que a nosotros nos genere incertidumbre. Entonces me parece fundamental que todo lo que venimos haciendo antes, de generar buenos vínculos saludables con nuestros hijos, aquí podamos seguir acompañándolo y que no estigmaticemos si cambia, estemos atentos, que lo acompañemos y que veamos si a veces las decisiones escolares les generan estrés. Entonces, la adolescencia, acordémonos cómo éramos nosotros, cómo fue en cada uno, les afecta este convulsionado tiempo de su vida, donde la sensibilidad está mucho a flor de piel. Pasemos a la 13, perdón. La cognitiva. Fátima, si podés pasar a la siguiente, donde hablamos de las habilidades cognitivas, y para desarrollar algunas de estas habilidades cognitivas vamos a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico se desarrolla desde la primera infancia, si uno la trabaja y uno genera en el niño y el adolescente la posibilidad de que el niño pueda pensar y elaborar todo lo que le llega a su lugar desde los distintos espacios de pensamiento. Digo, hay investigaciones en el mundo que dicen que los jóvenes le dan mucho más importancia a la recompensa que al riesgo, y tienen
tiene que ver con lo que hablábamos antes de la adolescencia. El joven y el adolescente están en una etapa donde cree que su cuerpo lo va a romper y que en la vida todo le va a ir muy bien. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico hace que el joven pueda pararse en otro lugar, pueda autocriticarse, pueda ver qué está pasando en su medio y cuáles son las conductas que lo ayudan a estar mejor posicionado. Tener en cuenta que las redes sociales influyen muchísimo. En nuestro tiempo, a veces los modelos que recibíamos a través de la televisión, que eran los que más nos influenciaban para que nosotros pudiéramos ser manipulados de alguna u otra forma por el medio. Hoy las redes son fundamentales, los jóvenes están mucho tiempo en la red, entonces estar atento, acompañar en ese desarrollo en las redes. Yo ahí le puse en esa transparencia de las habilidades cognitivas una página de National Geographic donde está bueno que vean cómo funciona el cerebro, que el cerebro tiene receptores, que esos receptores están predispuestos a lo que yo recién decía de las recompensas. Entonces, poder estar atento para que no nos agarre desprevenido cuando nuestros hijos tomen alguna decisión. Pasemos a la siguiente, que es justamente la toma de decisión, la 15. En la toma de decisión, el valor de la libertad y la responsabilidad es fundamental, por eso lo que veníamos diciendo de ir acompañándolo para que él tome las mejores opciones, sabiendo que las habilidades cognitivas lo van a ayudar a tomar decisiones responsables y que las presiones que van surgiendo desde el medio, desde la red, desde los amigos o desde los lugares donde el joven se desenvuelva, van a hacer que si él tiene de todo lo que previamente fuimos hablando, pueda tomar decisiones responsables o decir que no cuando llegue el momento adecuado, o decir que sí, pero en el marco de una libertad y responsabilidad que va a hacer que la toma de decisión para él sea fundamental. Pasemos a la siguiente. Las habilidades afectivas también tienen que ver con con las habilidades que uno tiene que ir desarrollando en el joven y tiene que ver con las habilidades del manejo de las emociones, las capacidades y las conductas aprendidas en la familia son fundamentales, la posibilidad de tener autocontrol, de empatía, de tener los objetivos claros, metas y resolución de conflictos, y también lo que hablábamos de poder manejar las frustraciones hace que en esta etapa de las habilidades y el manejo de las emociones, el joven esté bien preparado o más preparado, porque nunca se está bien preparado para lo que nos toca afrontar en la vida, pueda seguir llevándolo adelante de la mejor forma posible. Avancemos a la siguiente. A la presión del grupo. Ahí cuando yo hablaba de manejo de emociones y del pensamiento crítico, en la sociedad en la que vivimos a veces pertenecer a determinados grupos da estatus y es fundamental que tengamos en cuenta que el adolescente, por ser adolescente y por estar buscando su identidad, muchas veces confunde las amistades y confunde que la influencia de los pares tenga que ver con una actitud saludable. Pero también sociabilizar con pares hace que el joven vaya fortaleciendo y forjando su personalidad. Entonces, si hay una asertividad en la toma de decisión, si el manejo de emociones es adecuado, el rol que cumpla cada uno dentro de la sociedad en la que vivimos, que además la sociedad en la que vivimos hoy hace que tengamos muchos condicionamientos, las tolerancias sociales han ido cambiando y también tiene que ver
con lo que ha ido pasando en el mundo con el aumento de los consumos, cuando la sociedad va cambiando algunas de las miradas culturales y va generando mayores tolerancias hacia algunas de las creaciones culturales, digo, porque en la sociedad no hay nada que sea mágico que aparezca, excepto lo que nos está pasando ahora, ¿no? Pero que aparezca mágicamente, todo es una construcción colectiva, por eso la tolerancia social fue cambiando en la sociedad y en el mundo, y tiene que ver con una aceptación colectiva o una mirada diferente, por ejemplo, con el consumo de marihuana o de cannabis en el mundo, y esa tolerancia social hace que también el pensamiento crítico ante esta sustancia haya cambiado. Entonces, por eso es fundamental que dotarnos a nuestros hijos de todas las herramientas posibles, las habilidades para poder afrontar la presión social de los grupos. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí para un poco ayudar a cuáles son los fundamentos o la forma de ayudar a nuestros hijos, que tener una buena autoestima, el manejo de la ansiedad, comunicarse asertivamente y poder afrontar la presión de los grupos mucho mejor afrontada por nuestros hijos. Entonces, voy a pasar a la siguiente, donde hoy nos encuentra a nuestras familias, los efectos de la pandemia en la familia. Hoy encuentra a nuestras familias con una situación totalmente angustiante. Las medidas que se han adoptado en la mayoría de los países del mundo tienden al distanciamiento físico, a la falta de movilidad, a la pérdida de fuentes laborales, al cierre de las escuelas. Y nosotros creemos que somos los únicos que sufrimos esto, pero los jóvenes están sufriendo muchísimo la falta de espacios donde se encontraban con sus pares, donde podían compartir música, espacios de ocio, espacios recreativos, y esto ha cambiado la dinámica dentro de la familia. Es fundamental que recordemos cuáles son los roles dentro de la familia, que podamos construir espacios de esparcimiento dentro de la casa. Teníamos rutinas cuando íbamos a trabajar y nuestros hijos iban a las escuelas, que podamos compartir rutinas apropiadas dentro del espacio familiar. Ver esta dinámica que teníamos con nuevos acuerdos y que la familia no pierda el vínculo y la confianza. Al contrario, generar mucho más vínculo, utilizar las redes para comunicarse con los abuelos o los mayores que no estén dentro del ámbito familiar, o si hay parte de la familia que no está conviviendo por situaciones laborales, por situaciones de estudio, por situaciones que tengan que ver con alguna otra expectativa del mundo actual, utilizar las redes para estar continuamente comunicados, que esos vínculos sientan que están presentes, que no se han diluido por el distanciamiento, y que el estrés y la ansiedad no se transformen en pánico, porque el pánico es malo para la salud de todos. Y además tener en cuenta la información, porque la infopandemia, la demasiada información que ha generado o que generan los medios a través de transmitirnos qué va pasando con los muertos día a día, la verdad que nos afectan y nos generan muchísimo más dolor y angustia, y eso tenemos que poder expresarlo. Expresar la angustia es fundamental, y tenemos que trabajar y dejar expresar a todos los integrantes de nuestra familia para que el estrés no nos afecte demasiado. Pasemos a la 20, donde yo hablaba de los nuevos acuerdos, espacios de ocio familiares, ser flexible con los horarios porque la dinámica familiar ha cambiado, de las rutinas. Hay informes de
de los organismos internacionales, hace muy poquito escuchábamos a María Estela Monteiro hablar de que el consumo de sustancias ha aumentado intrafamiliarmente, ¿no? El consumo de alcohol y el consumo de alguna otra sustancia. Hace muy poquito hablaba con gente de la Universidad de Temuco en Chile y ellos me contaban de cómo había crecido el delivery de algunas sustancias destinada al consumo dentro intrafamiliar. Me parece que ahí hay que estar atento. Yo le decía al principio que hay que predicar con el ejemplo y tener claro que la palabra educa, pero el ejemplo educa doblemente. Entonces, si hay mayor consumo, si los organismos internacionales están diciendo que intrafamiliar el consumo de alcohol aumentó, me parece que es importante fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. Por eso, estar acompañando a nuestros hijos cuando estén conectados en las redes y ser flexible en cada una de las actividades y permitirles espacios donde ellos puedan tener privacidad para conectarse con el grupo de padres y, y seguir hablando cosas que a los jóvenes los hacen entender o creer o acompañar con sus amigos. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente, donde hablo de la resiliencia familiar, es fundamental entender qué es la resiliencia. La resiliencia es una palabra que viene de la inglés y dice que se utilizaba generalmente en la física y en la ingeniería, que dice que son los materiales flexibles que no se rompen. Entonces, entender la resiliencia como un conjunto de procesos que hacen que la familia pueda ir optimizando y funcionando de otras formas o con otras conductas para equilibrar los recursos necesarios dentro del ámbito familiar y tender conductas saludables. Entonces, desde este lugar, utilizar la resiliencia que muchas veces se utiliza en el ámbito de los tratamientos de adicciones y en el ámbito de la vida, utilizar la resiliencia para que la familia genere conductas protectoras y a partir de esto pasamos a la siguiente, por favor, Fátima, vaya afrontando las adversidades, la carga alta de demanda del cuidado, del aislamiento, la falta de ingresos, la ansiedad y las angustias, y favorecer a los factores protectores que tienen que ver con el apoyo a nuestros hijos, que estén conectados, satisfacer las necesidades de alimentos, pero también las afectivas. Es fundamental seguirle diciendo a nuestros hijos en estos momentos donde la angustia ha crecido en todos, que nuestros hijos sientan que los queremos realmente, poderlos abrazar, poderlos acompañar y sobre todo aprovechar el tiempo que estamos dentro de nuestra vivienda para que esos vínculos se estrechen mucho más y que podamos, que ellos puedan sentir que realmente los amamos y que es fundamental para nosotros y que elegimos ser padre y que ellos son nuestros hijos porque los elegimos siempre, los elegimos cuando nació, los elegimos hoy y los seguiremos eligiendo, hagan lo que hagan porque nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. Así que es fundamental que esto no solo ellos lo sientan, sino que se lo digamos y que los acompañemos en todo lo que significa el proceso. La siguiente, donde muestro una brújula que marca la resiliencia, que es fundamental la resiliencia en la familia y el individuo. Y como ustedes después, creo que en un par de semanas van a tener una charla de resiliencia o un encuentro de reflexión de resiliencia, me parece que está bueno que nuestra brújula nos dirija hacia la resiliencia. Y por último, la última, donde para mí es fundamental, la última transparencia, es fundamental que entendamos que cada uno de nosotros es importante, pero más importante todavía somos si estamos todos juntos y que la sociedad está formada de individuos que forman familias y que formamos comunidades.
en muchos de los temas que hoy nos aquejan y que tienen que ver con los consumos problemáticos, con los consumos que el mundo no puede afrontar y que tienen tantos calificativos, el consumo tiene tantos calificativos, las adicciones, el flagelo, digo, tantos calificativos, porque el mundo los afronta con las herramientas que tiene, pero lo fundamental es que afrontar el problema mundial del consumo, la familia esté fuerte, esté presente, lo que hace que una comunidad esté presente. Las comunidades dan respuesta que a veces los estados no dan, pero tiene que ver porque las comunidades generan anticuerpos mucho antes que los estados, porque a veces los estados son demasiado burocráticos. Y lo digo desde de haber trabajado durante los últimos 15 años en políticas públicas en drogas y entender que la familia y la comunidad tienen que fortalecerse para generar la mejor respuesta posible ante un problema mundial del consumo de drogas que nos aqueja cada vez más. Así que muchas gracias por el tiempo, quería compartir esto. Me gustaría que los minutos que tengamos poder generar algún intercambio, que es lo más lindo de este espacio. Muchísimas gracias, Roberto. Les voy a compartir, creo que lo puedo poner aquí, la presentación, y para darles una oportunidad para preguntar algunas cosas, tienen que alzar la mano y yo les doy la palabra. Sí, no te escuchamos. Ah, ¿a mí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí. Bueno, gracias. No sé si se me ve, pero bueno, muy interesante. Gracias, Roberto. Un gusto saludarlo. Lo conocí hace un par de años en Bahía Blanca, presentando Municipios en Acción. Un gusto y bueno, un saludo a todos los amigos de Uruguay también. Y bueno, acá lo que estamos notando mucho en Bahía, un poco en relación a esto de la pandemia, es que la gente se está capacitando en todo lo que es el cultivo en las casas, ¿no? Digamos, como está un poco la cuestión del aislamiento y se ve que, bueno, la gente está más en la casa, hay más tiempo para capacitarse, así como están estas capacitaciones, uno escucha que también hay capacitaciones muy buenas en lo que es el cultivo de cannabis, y bueno, qué problema, parece que se está como instalando una cultura de cannabis más fuerte, ¿no? A futuro. Por ahí la pregunta es cómo llegar a las familias, ¿no? Yo veía todo esto y cómo llegar, digamos, de forma por ahí, si es de forma personalizada o cómo llegar de forma más masiva, que es un poco lo que queremos hacer acá en Bahía, ¿no? ¿Cómo se llega, digamos? ¿Uno a una o de forma más masiva? ¿Cómo se hace? Gracias. Gracias a vos. A ver, yo recién mencioné al pasar la tolerancia social y vos decís que cursos de cómo cultivar cannabis en tu casa y por supuesto porque en el mundo y en Argentina, digo, ya que vos sos de Bahía también, sos compatriota, ha cambiado muchísimo la tolerancia con respecto al consumo de marihuana. Y además se ha confundido el uso de la marihuana medicinal con el uso de la marihuana recreativa. Por supuesto que los que han utilizado y nos han confundido tienen que ver con el lucro que han buscado a través del consumo de la marihuana, porque saber que el cannabis tiene un componente que es el CBD, que se puede utilizar para los estudios, de hecho se está estudiando si puede ser utilizado para algunas patologías ligadas al dolor o a la epilepsia refractaria,
no significa que no genere daño a la salud. Entonces, durante los últimos años, y además en los años anteriores, donde no se puso en evidencia el daño que genera a la salud el consumo masivo del cannabis, fue cambiando la tolerancia social. Y en los estudios, sobre todo en el estudio que nosotros hicimos en el 2017, de consumo en población en general, que es un estudio que hizo del Observatorio Argentino de Drogas, de 12 a 16, cómo fue cambiando en los niños y en los adolescentes la mirada de riesgo en el consumo de la marihuana. Entonces, por un lado eso, tenemos que la tolerancia social cambió. Hoy ya no es no tan mal o no, de cannabis no te genera daño a la salud, porque se confundió entre el uso medicinal y el uso recreativo. Y por otro lado, a la segunda pregunta, ¿qué hacer? Lo que hay que generar es programas para llegar a los padres. A lo mejor vos no recordás, pero yo durante los 9 años y medio previos a ser secretario de Estado de Cedronar, fui subsecretario de Salud Mental y Adicciones del gobierno de La Pampa. Y ahí generé programas que se llamaban Padres Preventores y donde no los generé yo, generamos un equipo de trabajo, ¿no? Y donde con los padres tratábamos de transmitir a los padres cómo trabajar dentro del hogar para tener conductas saludables y fortalecer los factores preventores y disminuir los factores de riesgo. Entonces, hay posibilidades, hay programas. Naciones Unidas tiene programas que fortalecen la familia, de hecho se llama Familia Fuerte. La CICAT también trabaja con programas, entonces lo importante es encontrar los programas, poderlos llevar adelante y buscar evidencia científica para poder impactar en la familia de forma positiva. Jorgelina. Buenas tardes a todos, hola Roberto, hola Bruno, ¿cómo les va? Yo soy de Buenos Aires y bueno, estoy a cargo en la Universidad de El Salvador de una maestría en adicciones. Y lo que hemos visto en este tiempo es que los profesionales que trabajan en el tema están trabajando mucho a nivel, digamos, virtual, hay mucha consulta de pacientes online, las instituciones de rehabilitación han armado los circuitos de tratamiento online, pero creo que, o me parece, que estamos mucho más complicados en relación a la prevención, porque hay un entorno familiar disfuncional, favorecedor del consumo, padres jóvenes y no tan jóvenes que consumen, y que en este momento, al no estar el chico en la escuela, o no estar en el club, o en la parroquia, en todas las otras instituciones que a veces funcionan como sostén a un niño, a un joven que vive en una familia donde el consumo es habitual y es tolerado, encontramos mucha dificultad para llegar con un mensaje preventivo a esos niños, porque las actividades que la escuela organiza en general tienen más que ver con la transmisión de contenidos. Y bueno, es un tema en el que conversamos mucho con los profesionales que están haciendo la maestría, cómo lograr espacios de prevención con las familias. Y por otro lado, por lo menos no se ve que en las políticas públicas en este momento haya un énfasis fuerte sobre el tema de la prevención de las adicciones. No sé cómo lo ven ustedes desde sus distintas perspectivas. Muchas gracias, Jorgelina. Comparto con vos que las familias hoy tienen un problema más grave. Primero porque los modelos preventivos que uno tradicionalmente trabaja tienen que ver en los lugares donde encuentra a los jóvenes o a los adultos. Uno tiene
pensado en modelos preventivos en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, porque ahí es donde va y encuentra a la población objetivo con la que va a trabajar con los modelos preventivos. Pero esta pandemia nos ha traído un nuevo problema que tiene que ver con que no encontramos a los jóvenes en los espacios que habitualmente encontrábamos, o a los adultos, porque también los adultos, como vos decías recién, Jorgelina, están consumiendo más y hay distintas instancias donde la clínica también necesita mayor participación. Pero me parece que como este modelo de encuentro y de charlas y de reflexivas ha venido para quedarse, tenemos que pensar en los nuevos escenarios preventivos que vamos a tener. Hoy a la tarde hablaba con una persona de la OEA, con Andrea, justamente de los nuevos escenarios y de los nuevos modelos que vamos a tener que desarrollar, porque lamentablemente muchas de las cosas que nos están pasando vinieron para quedarse y uno tiene que generar nuevas estrategias, porque si generamos las mismas estrategias para buscar de resultados distintos, no lo vamos a obtener. Y también comparto que la maestría que dirige Jorgelina es un lugar interesante, importante, porque ahí hay mucho material humano para poder debatir cuáles van a ser estos nuevos escenarios que vamos a tener que afrontar y además cómo va a quedar, sobre todo América y América Latina mucho más después de la pandemia. Nos vamos a encontrar con unos problemas muchísimo más graves y con un escenario muchísimo más difícil para afrontar. Entonces, el desafío que viene es los nuevos escenarios y ahí la academia o los espacios donde, como el que está Jorgelina y que dirige Jorgelina, están muy, muy buenos y son adecuados para poder debatir y encontrar nuevas estrategias. Karina tenía una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. te escuchamos. Sí. Sí, hola Roberto, soy de Bahía Blanca, estamos presentes desde Bahía. Nosotros nos conocimos en un encuentro acá en Bahía Blanca y luego en Buenos Aires cuando fuimos a presentar nuestro proyecto de Municipios en Acción. Yo pensando un poquito con respecto a tu exposición sobre esto de que el ejemplo educa. Tenemos que hacer hincapié también que el ejemplo no condena. Nosotros tenemos en Bahía Blanca un padre, y bueno, esto, a ver, es muy común, el padre es alcohólico, la madre se droga, el hermano más grande ya lo hizo, es como que le condena a los adolescentes, condena a los jóvenes, y porque el padre es alcohólico, el chico va a ser alcohólico, porque la madre se droga, el chico va a ser adicto, más en estos tiempos, ¿no? Donde estamos todos en casa, los ejemplos están a flor de piel, como vos dijiste, los consumos han aumentado. ¿Cómo hacemos para trabajar esto con los padres, no? Bueno, cuando hablamos de resiliencia hablamos de eso, porque no porque alguien nazca en una familia donde el padre sea alcohólico, él va a ser alcohólico. Pero tenemos que trabajar la estigmatización. Es fundamental no estigmatizar, porque es lo peor que podemos hacer cuando alguien estigmatiza porque consume. Por eso el consumo de Jorge Pellegrini es un argentino que escribió mucho sobre el alcohol, trabajó, es un psiquiatra que ya ha transitado mucho tiempo en nuestro país y que para mí es uno de los maestros, junto a Hugo Míguez, otro psicólogo, otro doctor, que nos enseñaron mucho de alcohol en la Argentina, pero yo recuerdo palabras de Jorge Pellegrini cuando él trataba a una paciente en Río Negro, una mapuche, que consumía alcohol, y él la tenía internado y la paciente le dijo que por favor no la ayudara más y que le sacara, y él le dijo, pero te estoy dando una mano, y entonces dijo, sacame la mano de encima y no me estigmatice más porque al haber estado internado había hecho que no conseguía trabajo, ¿no? Entonces digo,
eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Digo, a veces en el afán de ayudar, no, no es la mejor ayuda y estigmatizamos, y en esta complejidad que tiene el consumo, por eso está bueno la mirada donde sea complementario una cosa de otra y busquemos la esperanza de construir algo en conjunto con esas personas y no las estigmaticemos, ¿no? Porque la resiliencia hace que, por ejemplo, ese joven en esa familia de alcohólicos no sea alcohólico, y sin embargo, en el medio donde él vivía, como vos contabas, lo estigmatizaban. Ayudemos a no estigmatizar y trabajemos con el contexto en el que estamos para que eso no ocurra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera alzar la mano? Les doy un segundito. Creo que ya sería todo. Entonces, señor Moro, le quiero agradecer muchísimo su presentación y pues la atención y la participación de todos. Allí les puse el enlace para que puedan ver el PPT. No lo pueden descargar, pero allí lo pueden leer, y también les compartiré la grabación de esta presentación con Gladys. Y les aviso también que el próximo jueves tendremos otro webinario a la misma hora con siguiendo estos temas de resiliencia. No sé, Gladys, si quieras hablar un poquito sobre eso. Sí, Fátima, los quiero invitar para el próximo jueves 2 de julio. Tenemos otra exposición siguiendo esta línea de resiliencia, como nos decía Roberto. El título de la conferencia será "De la impotencia y la incertidumbre hacia la creatividad y la esperanza", a cargo del psicólogo Daniel De Angelis. Y también los quiero invitar, porque Roberto lo vamos a aprovechar bien, para ya el 30 de julio nos estará proporcionando una nueva conferencia, y el título será "Políticas públicas para la prevención de consumo". Y creo que le damos un tiempo a Roberto para poder repensar mucho, porque como él decía, nos tenemos que reinventar ahora, porque las políticas públicas diseñadas para la realidad que vivíamos seguramente van a tener que ser bastante diferentes para esta nueva realidad. Gracias, Roberto, interesantísimo toda tu presentación. Algo que me quedó claro es que, como todo el paradigma de la complejidad, para atacar todos estos temas no tenemos que tener solamente una mirada, sino que tenemos que tener una mirada desde varios ángulos, porque si no atendemos esta situación desde todo lo complejo que implica, corremos el riesgo que nuestros esfuerzos siempre queden flacos y siempre queden rengos. Qué bueno que nos podamos juntar, qué bueno que la academia tenga esta posibilidad, como tú dices, de poder reunirse profesionales de diferentes ámbitos que estén todos involucrados en la problemática para poder sacar resultados mayores. Porque desde una sola mirada y desde una sola perspectiva, evidentemente los progresos serán siempre cortos y siempre flacos. Gracias, muchísimas gracias a todos los que participaron, y bueno, esperamos volverlos a ver entonces el jueves próximo, 19 horas de Uruguay. Gracias, que estuve mirando a nuestros amigos de Puerto Rico, de Costa Rica, de Honduras. Gracias. Muchas gracias a todos los que se comunicaron y se conectaron, y gracias por sus comentarios de lo excelente de la conferencia de Roberto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan linda noche. Gracias, Fati. Gracias.